Congreso Internacional para la Mujer Edifica 2026. Legado de una promesa. Te diré porque adoro con tanta pasión. Y yo le invito para que vamos a la palabra del Señor. Yo le invito para que vamos al Evangelio según San Lucas de la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1. Pero mientras usted lo encuentra, mientras lo buscamos, quiero contarle una historia. Y vamos a ver aquí una primera imagen, sí, una primera imagen, una foto. Y es la historia de una persona, de una niña que vamos a llamar la pequeña Anne. Y la pequeña Anne, o Annie, bueno, ella está grande. La pequeña Anne estaba recluida en un asilo para enfermos mentales y lunáticos, y era una niña que había quedado huérfana, que había perdido a sus hermanitos y que tenía serios problemas de conducta, muchos problemas de conducta, y nadie podía atenderla, nadie podía ayudarla, nadie, no recibía terapia de nadie podía, ella era totalmente cerrada, no hablaba, no quería ayuda de nadie. Estaba ahí recluida, pero una mujer cristiana, hermosa, amorosa, que se dio cuenta y ella trabajaba en el asilo y se dio cuenta de la niña, sintió en su corazón sacar un tiempo diario a mitad del almuerzo de cada día para ir a orar allí, porque la confinaron a una celda en el sótano a la niña, ya no quería nada, totalmente rebelde. Y entonces esta mujer cristiana quiso ir cada día allí afuera de su celda a orar, a leerle la palabra de Dios. Todos los días la niña la ignoraba, no quería nada, pero ella todos los días iba. Después le empezó a llevar golosina, le llevaba galletas. La niña no comía nada. Y resulta que después de meses y meses de estar yendo, esta mujer cristiana, un día cuando llega, encuentran el plato de las galletas que le había dejado, que ya no habían galletas. Y entonces se dio cuenta que algo estaba pasando. Y entonces se motivó y siguió yendo, y siguió orando, y siguió leyéndole la palabra todos los días allí fuera de la celda. Y la niña poco a poco fue hablando, la niña poco a poco se fue abriendo, ya empezó a hablar con ella, empezó a aceptar la ayuda que le estaba brindando. Y a la vuelta de un tiempo esta niña ya había sido cambiada. La funcionaria reportó esto para que la subieran, para que recibiera tratamiento. Empezó ahora sí a recibir el tratamiento. Este tratamiento le hizo efecto, y a los 2 años ya en ese lugar le estaban diciendo que estaba lista para volver a su rutina, a su normalidad, para salir del lugar porque ya estaba bien. Esta mujer, cuando ya ha crecido, ella decide quedarse allí para seguirse preparando y para ayudar a otros. La pequeña Annie se queda en ese lugar, ella crece, ella se prepara, ella se capacita. Tiene una enfermedad que casi la deja ciega, y entonces tiene que aprender todo lo del alfabeto Braille y todo para ayudar también a las personas con discapacidad. Y ella se queda allí trabajando, aprendiendo, ayudando. Y un día llaman porque necesitan a alguien que vaya a ayudar a otra niña. Una niña que a los 19 meses los médicos le diagnosticaron que era, escuche muy bien, que era sorda, era ciega y era muda. La bebé. Y sus padres no podían con ella. Era una niña obviamente que no podía comunicarse, nadie la podía ayudar. Y llaman a la pequeña Annie, que ya está grande, y entonces empieza a trabajar con ella. Ahora sí mostremos la foto siguiente. Esa es Annie ya grande. Ahora esa es la otra pequeña. La pequeña que es cieguita, que es muda y es sorda. Empieza a trabajar con ella.
se queda toda la vida acompañándola, le enseña cómo salir adelante, su lenguaje de señas, cómo comunicarse. La niña empieza a hablar porque lo que le faltaba era terapia para escuchar, para los sonidos, empieza a hablar. Y esta mujer crece, la siguiente por favor, la niña también crece. Y es ella, ¿sí?, que se llama Helen Keller. Helen Keller es una mujer muy conocida en los Estados Unidos. Es la primera mujer que cuando teniendo esa discapacidad se logra graduar de la universidad. Crea una fundación y en ese momento hay cantidades de sedes de su fundación Helen Keller en el mundo entero que ayuda a niños con discapacidad. Recibió un reconocimiento del presidente de los Estados Unidos. Recibió reconocimiento porque empezó a dar conferencias en el mundo entero. Escribió 12 libros muy conocidos. Daba conferencias. La reina de Inglaterra un día la llamó para hacerle un reconocimiento a esta mujer por todo su trabajo y su trabajo de superación que había tenido en su vida y la mujer en que se convirtió y llegó a ser. Y cuando estaba ya con la reina de Inglaterra le preguntan, ¿a qué le atribuye usted esa capacidad de haberse superado, ese éxito en su vida? Y ella dice, a una mujer llamada Annie Sullivan, que fue quien le ayudó, que era la pequeña Annie que estaba en esa celda. Y si usted logra entender aquí, estamos hablando de influencia. Estamos hablando de mujeres que ayudan a otras a salir adelante, de mujeres que han superado sus dificultades, sus situaciones y ven a alguien que está en dificultad y disponen su vida entera para ayudar a ese alguien que se levanta. Y cuando ese alguien entiende su propósito, entiende su vida y logra superarse, entonces comprende cómo funciona esto y se levanta para ayudar a otra generación siguiente y así sucesivamente. Ese debería ser el diseño de Dios para todas nosotras las mujeres cristianas. ¿Cuántas dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Lucas nos habla de una mujer en el capítulo 1. Una mujer que también fue una influencia poderosa para las nuevas generaciones. Y vamos a ver a esta mujer silenciosa pero perseverante que se logró convertir en una influencia que trasciende. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento en Lucas, los otros evangelios no hablan de esta historia. Uno habla del nacimiento de Jesús, el otro habla de Jesús y Juan el Bautista y adultos. Pero Lucas empieza hablando de una historia anterior al nacimiento de Jesús. Y es la historia de Juan el Bautista y de su familia y por lo tanto de la mujer que es la que protagoniza nuestra historia en esta mañana. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Vamos a ver a través de su vida cómo ser una mujer con una influencia que trasciende a las nuevas generaciones. ¿Cuántas les gustaría ser una mujer de influencia que trasciende a otras generaciones? ¿Tan poquitas? ¿Cuántas quisieran ser una mujer que trasciende a nuevas generaciones con su influencia? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver en esta mañana Lucas capítulo 1 versículo 5. Vamos a ver cómo ser una mujer de influencia. Y es que una mujer de influencia es una mujer, primero, es una mujer de influencia, es una mujer que espera en las promesas de Dios. Y Lucas 1:5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Y cuando la Biblia nos habla de esto, nos está llevando a un contexto histórico. Y nada de lo que está en la Biblia está por casualidad. El Señor quiere que miremos qué era lo que pasaba en ese momento históricamente y cómo es que entra esta familia a la escena. Y entonces vemos que nos dice en los días de Herodes. ¿Cómo eran los días de Herodes? ¿Cómo serían los días de Herodes? Porque allí dice que en los días de Herodes.
Y los días de Herodes entonces nos muestra esa época con unas características muy particulares. Todas las épocas tienen características, pero en esta época de los días de Herodes, para empezar, hablemos de que hacía 4,000 años de ese momento se había dado una promesa de parte de Dios. Cuando Adán y Eva caen en pecado, el Señor le da una promesa diciendo que iba a levantar de la simiente de la mujer, que le herirán la cabeza al enemigo y tú le herirás en el calcañar. Y ya estaba hablando de una simiente que iba a levantar y era un salvador de la humanidad a través de la mujer. Pero esa promesa había pasado hace 4,000 años. 2,000 años después vuelve y se da la promesa, y el Señor le da la promesa a Abraham. Y le dice a Abraham también que serán benditas en él todas las familias de la tierra a través de la simiente que también iba a llegar a través de Abraham. Esa misma promesa ya iba siguiendo su curso, pero no se había dado. 1000 años después, el Señor vuelve y da la promesa y la retoma con David. Y le dice a David que también de su linaje establecería un reino que permanecería para siempre. Y ahí estaba la promesa, pero todavía no se había materializado. Y después de esto siguen pasando otros 1000 años y nos encontramos entonces en los tiempos de Herodes, donde todavía la promesa no se había dado. Y durante todos estos años, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, porque habíamos quedado, recuerden, el Antiguo en Malaquías, y viene ahorita en los Evangelios, habían pasado 400 años. Amadas, estos 400 años son muy importantes para que entendamos que durante esa época en que no había llegado la promesa, el pueblo de Israel esperaba y esperaba y esperaba y esperaba, pero no se daba aquel Salvador. Por el contrario, solo llegaban imperios que los dominaban. Llegaba el imperio persa, después el griego, después el egipcio, después el romano. Llegaron muchos, pasaron cosas horribles durante esos años donde había muerte y destrucción, y el pueblo no veía la promesa. Y entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a desanimar y a decir: ¿será que la promesa sí va a llegar? ¿Será que ese Salvador sí va a llegar? Más bien, ¿será que se levanta un hombre que lidere un ejército y nos libere de todas estas opresiones? Y entonces el pueblo empezó a decaer. Sumado en los tiempos de Herodes, Herodes era un rey sanguinario y cruel, mataba indiscriminadamente. Cuenta la historia que una vez se casó, porque se casaban muchas veces, con una mujer que era de otro pueblo, y resulta que en un ataque de rabia la mató. Imagínese usted, imagínese la joyita que había allí. Y estaba gobernando al pueblo de Israel, estaba gobernando. Luego en el pueblo había muerte, había dolor, había sufrimiento por toda la gente que ya estaba amargada por todo lo que estaba viviendo. Y en medio de todo este contexto de turbulencia política y social, la palabra de Dios nos dice que entonces en aquellos días había un sacerdote, Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, que era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Amén. Nuestra protagonista, Elizabeth. Y esta mujer llama la atención. Ellos eran de la descendencia de Aarón. Luego ellos estaban guardando un legado espiritual a través de los siglos, para que no se perdiera ese legado sacerdotal de estar en el templo y recordando siempre el sacrificio que tenían que presentar delante del Señor. Pero aquí nos encontramos con una mujer que a pesar de la turbulencia de su entorno procura preservar ese legado de sacerdotal, y a su vez es una mujer que está creyendo en las promesas todavía del Salvador, del Mesías que vendría. ¿Cuántos saben que cuando Dios da una promesa siempre la cumple? Ella lo creía. Ella creía en esa promesa. No importa que hubieran pasado 4,000 años. Sin embargo, ella estaba creyendo en esa promesa que era para ellos.
No importa que de pronto no viera nada, los demás se desanimaban, pero ellos estaban allí firmes, creyendo que había una promesa y que el Dios que lo había prometido en algún momento lo iba a cumplir. No sabían cuándo, no tenían la menor idea. Habían pasado apenas 4,000 años. Luego no tenían la menor idea cuándo se fuera a dar. No habían pistas de que eran, se está acercando. No. Pero ellos estaban ahí firmes buscando a Dios, consagrados al Señor, esperando el cumplimiento de la promesa. Porque una mujer que trasciende, una mujer de influencia que trasciende, es una mujer que cree en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, aunque a veces se pueden llegar a demorar, siempre se cumplirán, porque Dios es fiel para cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántas mujeres creen en las promesas de Dios? A veces se demoran. Espero que la suya no se demore 4,000 años. No es por desanimarla. Pero no, esta era una promesa para la humanidad, amados. Era una promesa para la humanidad, no se preocupe. Y esa promesa, esta mujer se había aferrado a esa palabra. Se había aferrado a esa palabra. Sin embargo, vemos más adelante cómo esta mujer continúa mostrándonos cómo ser una mujer de influencia. Estamos mirando el contexto, la preparación que tuvo esta mujer para llegar a trascender. Y lo segundo que vemos es que una mujer de influencia es una mujer que es fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Amén. Tenemos acá la puntico. Segundo, una mujer de influencia es una mujer que espera en las promesas de Dios. Esa es la primera. Vamos en la segunda. Una mujer de influencia es una mujer que es fiel a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas mujeres fieles hay aquí en este lugar? La palabra de Dios dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esto, pues digamos que es muy bueno, es impresionante, pero más impresiona que ellos, y vamos a hablar en especial de ella, estuviera tan irreprensible, fuera tan justa, estuviera guardando tan fielmente los mandamientos a pesar de sus circunstancias. Y es que una de las circunstancias que estaba enfrentando era la decadencia espiritual. Recuerde usted, oiga, 400 años hacía que Dios no hablaba. 400. No había profecía, no habían escritos. Parece que en esos 400 años hubo un silencio de parte de Dios. No habían profeta, no habían milagro, no había palabra, no había revelación. Pareciera que no hubiese en todos esos años manifestación del Espíritu Santo. Y en medio de estas situaciones que está esta mujer, fueron años oscuros y largos, 4 siglos donde Dios no habla. Y eso que a nosotros uno hace una oración y dice, ay, el Señor no ha respondido. Un día y no responde. 2 días no me responde el Señor. ¿Qué voy a hacer? Necesito una respuesta urgente. Y a los 8 días, no. Ya la persona está, paniqueada. Póngale usted 400 años. 400 años sin que Dios hablara. Por supuesto que durante esos años mucha gente en Judá se había alejado, había una decadencia espiritual en el entorno. Los sacerdotes se habían corrompido, habían hecho alianzas con los políticos de Roma. Todo estaba en decadencia. Había toda la gente, o la mayoría de gente estaba desanimada porque no sabían de Dios, y tal vez muchos diciendo, ¿y será que esa promesa sí era verdad? ¿Y será que Dios sí existe? ¿Y será que esos escritos, qué le pasó a Dios? ¿Será que le pasó algo? No sé. Y la gente podía entrar en cuestionamiento porque no sabían nada de Dios. No habían vuelto a saber nada de Dios.
Y por supuesto, están aquellos que se desaniman porque no escuchaban una palabra de Dios. Pero amados, allí estaba Elizabeth. Impresionante. 400 años que no escuchaban la voz de Dios, pero ella estaba firme. Diga donde usted está, firme. Estaba firme en los caminos de Dios. Qué gran ejemplo. Estaba firme guardando los preceptos de Dios, queriendo agradar a un Dios que aunque no hablaba, ella sabía que existía, que era real y que era fiel. Esforzándose en vivir para Dios junto con su esposo, en servirle al Señor, porque su esposo iba al templo a servir cada vez que le tocaba. Así que vemos una mujer consagrada, una mujer que aunque Dios no hablara, aunque no veía respuestas en todo su entorno, aunque vivía en un tiempo de miedo y de terror por este rey que había, malvado, perverso, sanguinario, seguramente había conocido gente que la habían matado, estos romanos. Era un tiempo de crisis en ese lugar. Sin embargo, ella estaba ahí esforzándose para seguir adelante con el Señor. Amén. Sin embargo, la palabra continúa diciendo en versículo 7 acerca de ella: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y entonces uno se queda sorprendido cómo una mujer tan valiente, tan firme, tan determinada en creer en el Señor, tan confiada en las promesas de Dios, dice que tenía un pero. Dice, pero no tenía hijo. Pero. ¿Y cuántas de nosotras podemos tener un pero en nuestras vidas? Estás sirviendo, estás buscando, estás yendo a la iglesia, estás esforzándote en vivir para Dios, pero a cada una responde su pero, ¿verdad? Cada una responde su pero. Pero es que el Señor todavía no me responde esto. Pero es que me falta esto. Pero es que llevo tiempo y nada que esto se resuelve. Ahí estaba ella con su pero. Pero también continúa en el versículo 8 diciendo que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. Y en otra versión dice cumpliendo sus deberes. Y en otra versión me gusta más porque dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio. Y entonces aquí encontramos otro pero. Hay un primer pero. No tenía hijo. Era fiel, caminaba en rectitud, pero tenía un problema, un dolor, una angustia en su corazón. Pero a pesar de ello, seguían sirviendo a Dios. Se lo repito. Había un pero en su vida, un dolor, una petición no respondida. Sin embargo, dice, pero seguían sirviendo al Señor fielmente, estaban en el templo. ¿Cuántas dicen amén? Luego encontramos que no hay excusas para buscar ser fiel a Dios, amén. Por eso esta mujer destaca tanto, porque ella era fiel a pesar de su aflicción, a pesar de sus circunstancias externas, pero también a pesar de sus circunstancias internas, personales, porque no tenían hijo. Y ya sabemos que en aquella época no tener hijos era algo terrible, eran señaladas. Dice en otra porción de la palabra que ella, después de que ya ve el milagro, dice, el Señor ha quitado mi afrenta. Era una mujer que vivía con afrenta. Afrenta es sinónimo de vergüenza. Era una mujer que vivía en vergüenza toda su vida. Recuerde que era avanzada en años. Avanzada en años, no dice cuántos, pero avanzada en años suena como bastante, ¿cierto? ¿Cuánto le ponemos? 50, no, 50 no, tan años, joven. 50 es sardina, a ver, pilas ahí. 60 avanzada en años. Las de 60 dicen no. Bueno, 70 será avanzada en años. Las de 70 dicen no.
Uy, 90 le pusieron acá. Pongámosle 80 pues. ¿80? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nuestra Elizabeth de hoy tiene 80. Y con 80 años se casaban jóvenes, ¿no? Se casaban jóvenes en aquella época. Entonces hablemos de 60, que se casó de 15, hablemos de 65 años de vergüenza. 65 años de vergüenza. 65 años de sufrir la afrenta, el señalamiento. En aquella época decían que quien no tenía hijos era porque tenía un pecado por allá oculto. Era una mujer que había tenido que lidiar con su esterilidad. Era una mujer que había tenido que pasar mucho tiempo sufriendo esa situación, ese señalamiento, juicio de parte de la gente, ese no recibir una respuesta de parte de Dios con 80 años. Tiene la de nosotros, ¿no? Póngale 80 años y nada que llegaba la respuesta. ¿Sabe? Hay algo que tiene Elizabeth que me llamó la atención aquí y es un factor tiempo en su vida. 4,000 años esperando la promesa del Salvador. 400 años esperando una palabra de parte de Dios. Y muchos años esperando una respuesta personal en su vida. Tiempo. Y amados, eso es lo que hace la fidelidad. La fidelidad es la manera en que permanecemos fiel a pesar de las circunstancias adversas durante mucho tiempo. Porque fácil es volver atrás cuando hay adversidad, porque fácil es quejarse, porque fácil es renegar de Dios, porque fácil es alejarse y decir no espero más. Pero permanecer firme, fiel al Señor, guardando los preceptos con todo su corazón, a pesar de, con todos los peros que habían en su vida. Pero ella mantenía firme a pesar del tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí se puede. Amén. Sí se puede. Yo puedo saber un poquito lo que podía sentir Elizabeth. En esos días les contaba de la situación también de no poder tener hijos. Bueno, yo no tengo edad avanzada, claro, amén. Para que usted diga, uy, ¿cómo así ya 80? No soy tan avanzada como Elizabeth, pero sí me tocó esperar bastante. Y es fuerte esperar una respuesta que no llega. Estar sirviendo a Dios con un pero allí, una pregunta, un cuestionamiento allí en el corazón. Yo esperé 19 años por mi hijo. Y créame que no es fácil. Es un año sirviendo y tú dices, sí, no, gloria a Dios, la respuesta llega, sí, yo sé que sí. 2 años, sí, yo sé que sí. 5 años, no, pero yo sé que Dios es fiel. 10 años, dice, no, hay que seguir avanzando. 12 años, 13, 15. Y ya vienen las preguntas. ¿Será? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy en pecado? ¿Por qué Dios no responde? Tiempo sin una respuesta. Difícil, pero el Señor está mirando siempre nuestra respuesta frente a las circunstancias difíciles. ¿Cómo respondemos? Porque de esa respuesta depende la obra que Dios va a continuar y el propósito en la vida de cada uno. Dios nos está llamando a ser fieles a pesar de las circunstancias y del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está llamando a ser fiel, porque esa es una característica de una mujer de influencia en la vida de Elizabeth. Dice, una mujer de influencia es fiel a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas dicen amén?
A pesar de que no se vean las respuestas, a pesar de que no lleguen el milagro o la respuesta o la solución. Ese silencio de parte de Dios es algo fuerte. Pero ahí en medio del silencio, Dios nos llama a ser fieles a Dios. Dios te llama a ser fiel. Así no te haya llegado la respuesta todavía, porque llegará. Así no hayas tenido una respuesta de parte de Dios, así estés esperando, así lleves mucho tiempo, así de pronto venga el desánimo, el Señor te llama hoy a ser fiel en los caminos de Dios, a ser fiel a Dios y a creer en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dios siempre tiene un plan y una respuesta. Amén. Elizabeth no fue una general a que liderara un ejército, no dio un gran discurso, no era una mujer que de pronto se destacara por hablar mucho, por hacer grandes cosas, por hacer impacto en el pueblo, para que todo el mundo la conociera. Era una mujer callada, silenciosa. Más aún, no dice ahí la palabra que hablara durante este periodo, no dice tampoco, aunque estamos seguros que lo hacía, que hizo una oración profunda. No lo dice, estamos seguros que sí, pero no lo dice. Era una mujer silenciosa, pero el Señor la coloca allí en la Biblia con un propósito grande. Y lo que destaca en esta mujer es esa situación en contra de esa fidelidad en medio de una situación que está en contra de su vida a pesar del tiempo. Amén. Hasta aquí no nos ha dicho nada más de Elizabeth. Pero es necesario que entendamos y aprendamos del ejemplo de ella lo que significa la fidelidad para llegar a ser una mujer de influencia. Ahora, lo tercero que vemos en la vida de Elizabeth, una mujer de influencia, es una mujer de fe ante los desafíos. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí en esta mañana? Continúa la historia en el versículo 13 y entonces dice que por fin, después de tantos años, se aparece un ángel a su esposo Zacarías, que estaba sirviendo en el templo, y entonces dice: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y después dice en el versículo 24 que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amadas, el esposo no creyó, por eso quedó mudo. No hablaba. Bueno, no es tan difícil para los hombres quedar mudo, ¿no? Pero de todas maneras quedó más mudo. Algunos no. Pero por su falta de fe, dice que quedó mudo. Pero ella no. Luego muestra que ella sí creyó. Es una mujer de fe. Se necesitaba fe a pesar de que llega la respuesta. Pero si imagínense, si contamos que tenía por lo menos 80 años y ella en embarazo, se necesita fe para sacar un embarazo a los 80. Así ya se haya dado el milagro. Dice que se recluyó 5 meses. Esto ya es mi interpretación. Yo creo que ya estaba quietica. No descartamos que fuera un embarazo de alto riesgo a esa edad. Pero dice que ella estaba allí en su casa reposando. Pero era también difícil creer que después de 400 años, por fin, después de 400 años de no haber manifestación de Dios, se da la manifestación de Dios en la vida de Elizabeth. Después de 400 años, déle ese aplauso al Señor si usted quiere, si se está emocionando, porque de eso se trata, de que entendamos las obras que Dios hace. Esta mujer fue escogida maravillosamente para recibir el primer milagro después de 400 años. Y se necesitaba fe, porque es que es fácil cuando vienes tú después de una noche de milagros, ¿verdad? Noche a noche oramos aquí, son milagros, tremendo, ministración. Entonces llega uno a la casa, wow, con la fe por allá arriba, yo sé que ahora sí, Dios, mi milagro lo recibo, ¿verdad? Y si viene todo el mundo, le vas a compartir a todo el mundo, yo sé que ahora sí, porque la noche anterior hubo una noche de milagros. Pero después de 400 años,
Que la última noche de milagros fue a los 400 años atrás. No era sencillo creer que ese bebé verdaderamente pudiera llegar a su feliz nacimiento. Pero fue una mujer que creyó en imposibles. Después dicen de Elizabeth que nada hay imposible para Dios. Era imposible que se diera un milagro en su vida, un embarazo, una respuesta en su vida. Pero amados, sin fe también es imposible agradar a Dios. Era una mujer de fe y necesitamos ser mujeres de fe para ver la respuesta de Dios. Amén. No puede ser una mujer de influencia si no hay fe. No se puede ser una mujer de influencia sin fe. Se necesita tener fe para enfrentar todas las circunstancias de nuestra vida. Tú necesitas ser una mujer de fe. Que toda situación que se presente, sea financiera, sea de salud, sea en tu familia, sea cualquier situación que se te presente en tu vida, la respuesta debe ser la fe, aun si es algo muy difícil, porque la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Y las mujeres de influencia creemos en eso, que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántas mujeres creen aquí que no hay nada imposible para Dios? Gloria a Cristo. No hay nada imposible para Dios. La mujer de influencia es una mujer de fe. Y es lindo ver esta historia, porque tal vez ella a los 80 años aquí entrenó, ¿no? Eso no está en la Biblia, acuérdese. Tal vez ella pensaba, ya Dios no va a hacer nada conmigo. Una mujer entrada en años. Tal vez diría, ya para mí no hay más. Ya se acabó mi camino, no pasó nada especial, no pasó nada importante en mi vida. Pero después de tantos años, amadas, la aventura apenas comenzaba. La aventura apenas comenzaba, porque Dios también se acuerda de las mujeres avanzadas en años. Amén. Porque Dios no tiene edad para usar a sus siervas. Porque Dios usa a cualquier mujer, no importa la edad, no importa los años que tenga. Dios no ha terminado contigo. No importa los años que tenga. Dios todavía tienes planes con tu vida. Dios no ha terminado. Esto apenas comienza, amadas. Esto apenas comienza. ¿Cuántos lo creen? Dígalo ahí donde usted está. Esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Imagínense, su historia empieza ya avanzada en años. Esto apenas comienza. Amén. Cuarto, una mujer de influencia es una mujer que se convierte en referente para las nuevas generaciones. Y miren lo que pasa allá. Dejamos entonces a Elizabeth en embarazo, allá cuidándose en el embarazo. Y Lucas 1:31 conecta inmediatamente con la anunciación del nacimiento de Jesús. Y dice en el 31, y le dice ahora a María, le va a hablar esa María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El Mesías esperado. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36, la conversación continúa. La conversación continúa, no ha terminado de hablar el ángel. ¿Qué dice el ángel en el versículo 36? Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya, dale ese fuerte aplauso al Señor. Oiga, en el anuncio, en el momento, uno de los momentos más importantes de la historia, 4,000 años esperando ese momento.
4,000 años esperando el cumplimiento de la promesa del Mesías. Por fin llega un ángel, por fin ya está escogida la mujer, le está dando la noticia y en medio de la noticia le habla de otra mujer. Le habla de otra mujer. Esa conversación tan profunda, tan impactante, tan poderosa. Y le habla de Elizabeth. El ángel habla de Elizabeth. Luego Elizabeth era conocida en el cielo. Y quien manda a los ángeles es Dios. La escogió como un referente. Como un referente. Vuelvo y digo, esta mujer no había hablado, no hacía muchas cosas así como muy impactantes, pero ya era conocida en el cielo. Era conocida en el cielo. ¿Y por qué era conocida en el cielo? Por su fidelidad y por su fe. ¿Cuántos dicen amén? Diga ahí donde usted está, fidelidad y fe. Otra vez, fidelidad y fe. Son características silenciosas en la vida de una mujer. Características silenciosas, pero no para Dios. Dios ahí estaba mirando. Amadas, Dios ve tu fidelidad. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios está viendo lo que haces para seguir a Dios. Dios ha visto todo lo que te ha tocado pasar. Dios ha visto todo lo que te ha tocado sufrir. Dios ha mirado tus lágrimas. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto cómo te has esforzado en creer en el Señor, en tener fe en Él. Dios ha visto tu fe y también esa fe ha sido conocida en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos la creen? Dios habla de Elizabeth. Qué privilegio. ¿Qué tal si Dios habla de ti? ¿Qué tal que Dios escogiera tu nombre y le hablara a otra sierva que está pasando ahí un momentos difíciles? ¿Y qué tal que se le aparezca un ángel a esa otra sierva y le diga: oye, ¿ya viste allá a María, a Marta, a Liliana? ¿Ya las viste? Mírala a ella cómo ha vivido su vida. Mírala a ella cómo es un ejemplo. Un ejemplo. Amén. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas quieren ser esa mujer? Que Dios hable de ti. Que Dios hable de ti. Elizabeth se convirtió en un referente. Fue el mismo ángel que la puso. No fue ella misma. No fue ella misma, porque no nos volvemos mujeres de influencia. No nos graduamos. Una mujer no se gradúa en la universidad. No, ella no puso un letrero en la puerta: oraciones a 10,000. Ella no se promocionaba: le entrego mi tarjeta, yo soy mujer de influencia, yo soy mujer de influencia. Su vida. Esa era su credencial. Su vida. Una vida de fidelidad a Dios a través del tiempo y a pesar de las circunstancias. Su fe en creer en los imposibles. Ahí estaba. Ahí le dice a María le dice: mírala, diciéndole: mira Elizabeth. El ángel le dice: mira Elizabeth. Y María es una manera de decirle: ve, mírala a ella, búscala a ella. Referente es aquella persona que tomamos como modelo o como ejemplo a seguir en nuestro propio camino. Un referente es una persona a la que admiramos por encarnar algún valor, una fortaleza, una cualidad, un talento, una virtud que nos gustaría manifestar. Es una mujer de ejemplo. Es una mujer de ejemplo por su vida. No, en este caso no por lo que hizo, sino por lo que era. Amén. Por lo que era. Tú no necesitas títulos para ser una mujer de influencia. Tú no necesitas profesiones. Tú no necesitas plata. Tú no necesitas estrato. Tú no necesitas hacer muchas cosas. Tu vida consagrada a Dios. Tu vida consagrada a Dios se puede convertir en un referente. Amén. Para todos los que te conocen. La influencia del ejemplo. La influencia del ejemplo. Y aquí nos encontramos con una mujer de avanzada edad. Una mujer de avanzada edad junto con una mujer virgen, joven y virgen.
Se lo repito, una mujer de avanzada edad con una mujer joven y virgen. Ahí están. Ahí está el Señor uniéndolas a las dos, uniendo esas dos historias, porque dice aquí tu parienta Elizabeth ya también ha concebido. Ese también las involucra a las dos. Lo que te está pasando a ti también le está pasando a ella. Las une bajo un mismo milagro, bajo una misma situación, bajo una misma fe, bajo también una misma promesa. Amén. Podemos pensar que esta historia del Nuevo Testamento comenzó con la historia de Elizabeth. Comenzó con la historia de Elizabeth. Lucas lo entendió. Comenzó con la historia de Elizabeth porque seguramente María necesitaba un referente para sacar adelante el mayor desafío que ha existido en el universo, ser la madre del Salvador. ¿Usted cree que fue fácil para esa joven recibir esa noticia? Dice la palabra que ella estaba confusa y perturbada cuando llegó el ángel, que ella tenía temor. Ella creyó porque ella creyó, pero era una mezcla seguro de temor, pero con confusión. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo así? ¿Pero yo qué voy a hacer? Y el Señor levanta una mujer, Elizabeth, la levanta para que ella a su vez pueda levantar a María. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha escogido a ti y Dios te ha levantado a ti y Dios te tiene en este lugar para que tú a tu vez levantes a otras mujeres que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un referente para otras mujeres. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Hay mujeres. O sea, ustedes todas son jóvenes, pero hay otras más jóvenes, amén. Hay mujeres más jóvenes. Hay mujeres más jóvenes, no necesariamente en la edad, sino en su vida espiritual. De hecho, pueden haber mujeres mayores, pero son bebés espirituales que necesitan de ti. Que necesitan de ti. Que necesitan de ti. No escucho ningún amén. Que necesitan de ti. Hay otras mujeres más jóvenes espiritualmente que necesitan de ti. Necesitan de lo que tú has vivido. Necesitan de tu ejemplo. Necesitan de tu firmeza. Necesitan de tu fe. Porque, amadas, todo lo que has vivido, Dios lo usa y lo va a usar para que influyas a otras. Tu historia no es en vano. Tu historia tiene un propósito. Y ese propósito es influir a otras mujeres. Con tu historia de fe. No es cualquier historia, todo el mundo tiene historias. Pero tenemos historias de fe. ¿Cuántas historias de fe hay aquí en este lugar? ¿Cuántas han tenido historias de fe? ¿Cuántas han visto respuesta de parte de Dios? ¿Cuántas han esperado en el Señor? ¿Cuántos han visto la presencia y han sentido la presencia de Dios en su vida? Tienes una historia de fe, amados, amadas. Dios necesita tu historia. Dios necesita tu historia. Dios necesita que te dejes usar para impactar otras generaciones, porque así se llama nuestro tema. Elizabeth fue una mujer usada para ayudar a María. Ya no solamente era avanzada en edad, ya era avanzada en el embarazo. Ya tenía 6 meses de fe adelantadas que María. María estaba empezando, ¿yo qué voy a hacer? Imagínense, sin esposo, teniendo que enfrentar a la sociedad. ¿Cómo le digo a mis padres? ¿Cómo le digo a José? ¿Cómo le digo a los padres de José? ¿Cómo le digo a todo el mundo? ¿Quién me va a creer? ¿Y quién me va a creer que un ángel se me apareció de noche y me dijo que estaba embarazada? Esa historia como que, y todavía después de 400 años, no se olvide los 400 años. Por eso empecé por ahí. 400 años que no aparecía un ángel y de repente María dice, ¡ay! Anoche se me apareció un ángel. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Tenía que enfrentar esto. Ella lo había creído. Aunque de pronto diría, sería que, bueno, no sé. Y necesitaba una afirmación de su fe.
Afirmación de que ella no se lo había imaginado, de que realmente no había sido un sueño, que sí apareció un ángel y sí le habló. Era una revelación explosiva la que tenía María, pero ella necesitaba ser afirmada y Dios lo sabía. Y por eso le dijo: mira a tu prima Elizabeth. Mira a tu prima Elizabeth. María necesitaba ese refuerzo en su vida. Ver a Elizabeth era como esa garantía de que Dios verdaderamente sí había hablado, de que sí podía haber un embarazo milagroso, cada una a su manera, pero los dos embarazos eran milagrosos. Elizabeth era esa garantía para esta mujer que estaba luchando para saber cómo manejar esta noticia tan impresionante, ser la madre del Salvador, del Mesías que llevaban esperando. ¿Cuánto? 4,000 años. Y ella tenía que sacarlo adelante y Dios también lo sabía, pero Dios manda a estas personas. Gloria a Dios por la iglesia de Cristo. Dios puede usar tus hermanas en Cristo. Dios puede usar hermanas que llevan un paso más adelante en la fe para ayudarte, para animarte, para orar por ti. Tu historia tiene un propósito. ¿Qué es lo que tú has vivido? ¿Qué luchas has tenido? ¿Qué conflictos, qué circunstancias has tenido que sortear en tu vida? Porque todo eso tiene un propósito. Amén. Dice la palabra, dice que el ángel le dice a María: tu prima Elizabeth quedó en embarazo, la que llamaban estéril, la que llamaban, los demás la llamaban estéril, pero Dios no la llamaba estéril. Y muchas personas pueden sentir también, muchas mujeres que son estériles espiritualmente, pueden decir y tal vez llegar a pensar como imaginamos que llegó a pensar Elizabeth algún día: mi vida ya está adelantada, no pasó nada en mi vida, no pasó nada importante, no pasó nada especial, eso es para los demás, pero realmente conmigo no hay fruto. Tal vez el enemigo te dice: tú no estás dando fruto, tú no sirves, Dios no te ha escogido, tú no eres una persona apta para servirle a Dios. Tal vez tú te lo dices, tal vez te lo dicen los demás, pero Dios no te lo dice. Dios te ha escogido, mujer. Dios te ha escogido para que dé fruto, para que le sirvas a Dios. Y tu historia no ha terminado, apenas comienza. ¿Cuántos dicen amén? Tu historia apenas comienza. Tu historia apenas comienza. Recuerda que tu ejemplo puede influir a las nuevas generaciones. El ejemplo de vida, y esto es un llamado a vivir en integridad y en consagración a Dios. Amén. Porque tu solo ejemplo puede ministrar a alguien. Y dice el versículo 39, sigamos adelante a ver qué pasó con este. Viene el encuentro, la visita, una visita inesperada recibe Elizabeth. Y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa, dice, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, quedaba muy lejos, quedaba en la montaña, se alejó, María se fue, seguro necesitaba pensar, necesitaba aclarar sus pensamientos. Eso quedaba en una montaña. Yo me imagino que eso era como un retiro espiritual. Ella se fue para allá a poner en orden su vida, a poner en orden sus ideas, sus pensamientos. Y dice que entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. No sé si ahí tenemos un pequeño video, solo 30 segundos, pero quiero que vamos a recrear un momentico este momento. ¿Sí vamos a recrearlo de una película? Elizabeth, es cierto. Déjame la foto. Déjame eso ahí. Perfecto. Bueno, ninguna película es exacta a las escrituras, ¿no? No dice que Elizabeth, que María se arrodilló ni nada de eso. Es una película. Pero quiero resaltar ese momento que ministró mucho mi vida. Ese momento. ¿Qué está haciendo María allí? ¿Qué es lo primero que mira? Ya tenía 6, ya se le veía. Ya tenía barriguita, ¿cierto? Tenía barriguita. Y esa imagen me ministra mucho,
porque vemos allí a una María, seguramente, obviamente eso es recreado, pero está mirando el embarazo de Elizabeth. Y cuando ve ese embarazo, ve ese vientre, es como si dijera, es verdad lo que me dijo el ángel, si es verdad, no me lo imaginé, si fue un ángel, si es un milagro, y si lo hizo con ella, lo va a hacer conmigo también. Si es verdad, si se puede, si puedo seguir adelante, porque es Dios el que está en el asunto. Este fue el milagro, ese fue el referente, esa fue la influencia de Elizabeth sobre María. Dios usa personas para animarlos en la fe. María necesitaba eso. María necesitaba ese impulso de creer que sí era verdad. Amados, Dios te ha dado promesas. Dios tiene un propósito con tu vida. Hay cosas que estás esperando. A veces dudas, pero Dios te dice, sí es verdad, sí se puede. No te lo imaginaste. Hay un cumplimiento de las promesas sobre tu vida. Y Dios usa personas. Dios usa personas para confirmarte que Dios hace milagros, que Dios trae respuestas y que Dios es un Dios real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a nuestro amado Señor? Aleluya. El milagro de Elizabeth era un testimonio de que cosas sobrenaturales estaban pasando. ¿Recuerde usted cuántos años llevaban sin que pasara? 400. No había pasado la noche de milagros. 400. Ella necesitaba eso. Necesitaba darse cuenta que Dios nuevamente estaba visitando a su pueblo. Que Dios nuevamente estaba manifestando su poder. Que Dios nuevamente estaba obrando. Y que sí era el Dios real en quien ella había creído. Amén. Si tú crees en una promesa, si eres una mujer de fe, tú vas a inspirar a otras. Necesitas creer. Tú necesitas creer en las promesas, porque cuando tú crees, inspiras a otras. ¿Cuántas dicen amén? Cuando tú crees, inspiras a otras mujeres. Dios obra en tu vida de muchas maneras. Dios de muchas maneras puede obrar en tu vida. Con milagros financieros, con milagros de salud, con una sanidad, con la restauración de tu familia, con la restauración de tu hogar, con la restauración de tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas familias, cuántas parejas son inspiradas porque ven un matrimonio restaurado por Dios? Cuando una persona, una mujer le cree a Dios, eso inspira a las demás. Cuando tú escuchas un milagro, Dios, yo tenía esto, pero le creí a Dios y Dios me sanó. Las otras que están con un diagnóstico inmediatamente se fortalecen en la fe. Amén. Cuando tú crees, te vuelves un referente para otra. Amén. Y hay otra que está necesitando de ti. Hay otra que está necesitando de tu fe. Hay otra que está necesitando de tu fidelidad, que necesita ese impulso para seguir adelante. Y la historia continúa en otra característica de una mujer de influencia. Quinto, una mujer de influencia es una mujer humilde ante las bendiciones de las demás. Porque lo más asombroso de esto es que todo el tiempo estamos hablando de la influencia de Elizabeth sobre María. Pero ¿sabe qué pasa cuando llega y se da el encuentro? Dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y fue llena por aquello que ya estaba en el vientre de María. Por ese ser que ya estaba dentro del vientre. Fue llena del Espíritu Santo porque necesitaba el Señor llenarla del Espíritu Santo para que continuara con su labor que tenía al frente con María. Para ser una mujer de influencia necesitas estar llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dile ahí donde tú estás: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. ¿Sabe? Es impresionante esta mujer. Créame que del tiempo no alcanza, pero estudiándola me quedaba muy asombrada de esta mujer.
tan calladita, tan silenciosa. ¿Sabe? Fue la primera mujer llena del Espíritu Santo en la historia de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de vez en cuando, pero a los varones. Pero llega el Espíritu Santo y es primera vez que llena a una mujer, porque las mujeres también somos parte de la promesa de que se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre nosotras también se derrama el Espíritu Santo, sobre tu vida también puede derramarse el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Necesitaba ser llena del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Tú necesitas ser llena del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué necesitaba ser llena del Espíritu Santo? Porque una mujer que está llena del Espíritu Santo ve las cosas diferentes, no las ve como las demás. Ella no miró a María como lo podría ver el resto de la gente. El resto de la gente podría decir que María era fornicaria, que María era mentirosa, que se lo imaginó, que está como loca, que de dónde sacó que un ángel, que cómo así que un embarazo. Todos los demás decían eso, pero ¿sabe qué dijo esta mujer que estaba llena del Espíritu Santo? Cuando vio a María, no la juzgó, no la cuestionó, no dudó, sino que le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Empezó a profetizar. Pregunta: ¿quién le había dicho a Elizabeth que María estaba en embarazo? Nadie sabía. Nadie sabía y empezó a profetizar. Elizabeth empezó a profetizar, llena del Espíritu Santo. Deja que Dios la use y con su boca empieza a ministrar el corazón de María. Empieza a decirle: bendita, eres bendita tú entre todas las mujeres, has sido escogida, eres una bendecida porque te ha escogido Dios para llevar a este ser dentro de ti. Y le dice: bendito el fruto de tu vientre. No habían en esa época todavía ecografías. No había manera de saber, pero ella ya se dio cuenta que estaba en embarazo. Y le dijo: tu fruto, el fruto de tu vientre también es bendito. Y sabe que es hermoso, esta mujer Elizabeth, que era mayor en edad, mayor en experiencia, de una casta sacerdotal, una mujer muy importante, que llevaba años de fe, de consagración, de conocimiento en las Escrituras, que había sido un referente para María de parte del ángel. Esa misma mujer es humilde y le dice: bendita tú entre todas las mujeres, incluyéndose ella. Le dice: tú eres más bendita que todas nosotras las demás. Ella es humilde, es una mujer humilde y le dice: tu hijo también es bendito. ¿Sabe? Esto por el Espíritu Santo lo puede decir una mujer. Porque lastimosamente las mujeres compiten. La mayoría de mujeres quieren competir. Imagínese usted Elizabeth hablando, diciendo: tu hijo tiene un llamado más grande que el mío. Oigan, estos días estaba en una reunión de padres, de los niños, los padres de los compañeritos de mi hijo en una fiestica. Y entonces estaba allí con las señoras todas hablando y yo observaba, escuchaba y me llamaba la atención cómo cada una hablaba de su hijo y de su hija, ¿no? No, es que mi hijo es el mejor. No, es que mi hijo sacó tantas notas. No, es que mi hijo es deportista. No, es un campeón. No, es que mi hijo por acá y mi hijo por allá y mi hija por acá. Y todas querían hablar como mostrando: mi hijo es mejor en esto, mi hijo es mejor en esto, ¿verdad? Una tendencia, ¿verdad? Una tendencia de las mamás. Pero Elizabeth le dice todo lo contrario: tu hijo es más grande que el mío. Tu hijo tiene un llamado, es el Mesías, es más grande. Mi hijo también tiene un llamado, también tiene una profecía, también fue anunciado por un ángel. Pero ese ser que está dentro de ti es el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Es grande sobre todos y es mayor. Tuvo la humildad de reconocer su lugar. Y una mujer de influencia tiene la humildad de no exaltarse por lo que Dios hace, por los milagros, por las credenciales, sino que es humilde para poder bendecir a las demás. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas mujeres humildes hay aquí en esta hora? Gloria a Cristo. Dice también
la palabra, cómo Elizabeth empezó a ministrar a María. Y dice, una mujer de influencia es una mujer que transmite un legado de fe. Ya vimos que la afirma, le llama bendita, no le dice otra cosa, no la juzga, con sus palabras la levanta, bendice el fruto de su vientre, con su boca está confirmando que sí está en embarazo, por si acaso lo dudaba María, en tu vientre hay un bebé, ¿sí? Y él está afirmando que es bendito. Y no solamente eso, viene aquí algo también que wow, esta mujer es tremenda. 43. ¿Por qué se me concede a mí esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Vemos otra vez aquí un acto de humildad. Sí, la mujer de influencia. Para ser para ser influyente, no tienes que sentirte como superior. Es que tengo muchos años, tengo muchas credenciales, tengo muchos milagros, tengo muchas cosas y yo voy a orar por ti. Déjame orar, haga la filita y yo oro por ti. No, es humilde para poder bendecir y ministrar. Pero lo que dice aquí es lo que me impacta, que la madre de mi Señor venga a mí, que la madre de mi Señor, otra vez por el Espíritu, ella empieza a profetizar y otra vez va a confirmar que ese embrión que está allí en su vientre es el Señor. Y sabe, otra vez, es la primera persona que le llama Señor al Señor Jesucristo. Y no solo eso, amadas, le dice, oiga, yo me había impresionado ya cuando los pastores, ¿verdad? Y los reyes fueron a adorar al bebé, ¿verdad? Un bebé en pañales y lo adoran como el gran rey y se postran delante del rey. Oiga, este ni siquiera había nacido. ¿Sabe? Era un embrión. Y ella le dice, Señor, a un embrión, al embrión que ya se había formado del Señor. Y esto solo lo hace por el Espíritu Santo. Esto solo lo hace porque viene una revelación de parte del Señor, donde está confirmando que es el Mesías. Ella está confirmando que ese ser que está dentro de María es su Señor, es su Señor. Y esto es una característica de una mujer de influencia. Reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida. ¿Cuántas dicen amén? Jesucristo es el Señor de su vida. ¿Cuántas pueden confirmar esto? ¿Cuántas pueden confirmar esto, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas? ¿Cómo se siente María? Es una noticia nueva que sí, que el Señor, y viene esta mujer y le dice, mi señora, al embrión, y le dice, el fruto es bendito, tú eres bendita. Es afirmada y es confirmada en la fe. Usa un lenguaje de fe, porque las mujeres de influencia tienen un lenguaje de fe. Amén. Y le dice Señor, porque Elizabeth creía en las promesas del Mesías. Si no hubiera creído que el Mesías estaba por llegar, jamás le hubiera dicho Señor. Si ella hubiera perdido la fe y la esperanza de que algún día se iba a cumplir la promesa, nunca hubiera dicho Señor. Pero a pesar del tiempo, ella dice, ya llegó el momento. Y se cumplió la promesa que tanto había esperado. La promesa del Mesías. Y ella lo profetiza. Y su bebé salta de alegría. Y termina con esta frase sobre María. Termina con esta frase. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¡Qué palabra para María! ¡Qué palabra! Este versículo que tanto repetimos y decimos lo dijo Elizabeth. Y le dijo a María,
tú has creído. Y como has creído, se cumplirá lo que el Señor te dijo, dice otra versión. Porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Porque lo que el Señor te ha dicho, y empezó a profetizar sobre María. Cree, le decía en otras palabras a María, cree, sigue creyendo que por tu fe se cumplirá. Y eso que te dijo el ángel se cumplirá. No dudes, sigue creyendo. Y el Señor te dice a ti también en esta mañana, sigue creyendo las promesas del Señor. Sigue creyendo, aunque tarden, aunque no veas un futuro, aunque todo se vea oscuro, el Señor cumplirá su palabra sobre tu vida, porque Él cumple sus promesas sobre ti. Solamente cree y se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. ¿Cuántas dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor Todopoderoso. Yo te pido que te pongas de pie en esta tarde ya. Una mujer de influencia es una mujer que cree en las promesas para dejar un legado. ¿Sabes qué pasó con María después de este encuentro? Después de este encuentro dice en el versículo 46: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ya hubo un cántico de gozo en su boca y en su corazón. Ya hubo un cántico. Si había alguna duda, se fue. Si había algún cuestionamiento, desapareció. Ahorita hubo un cántico de alabanza, porque entendió que sí había sido el Señor, que todo esto había venido de Dios, y que verdaderamente el Mesías había llegado. Dios empezó esta historia con 2 mujeres de fe. Dios necesita que seamos mujeres de fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí en esta mañana? Necesita mujeres de fe. Dios necesita levantar a otras mujeres. ¿Sabes cuál es su propósito? Que otras mujeres cumplan su propósito. Ese es el propósito de una mujer de influencia. Que otras mujeres cumplan su propósito. Las mujeres de influencia no compiten. Yo voy adelante, yo voy primero, porque ella, al contrario, impulsa a otras mujeres para que logren su propósito. Dios cumple sus promesas. Y Dios quiere que todo aquello que has vivido lo dispongas para el Señor. Amada, todo lo que has vivido, todo, tus luchas, tus fracasos, tus logros, tus victorias, tus momentos difíciles, tus momentos de alegría, todo ese aprendizaje durante todo el tiempo de tu vida, Dios quiere usar esa historia. Dios la necesita, esa historia, para impactar otras vidas, para usarte como una mujer de influencia, para que dejes un legado de fe, un ejemplo de la fe que hay en tu vida para otras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos allí donde estás. Tal vez ahora mismo estás pasando un momento difícil. Tal vez ahora mismo estás esperando respuestas que no han llegado. Tal vez ahora mismo estás luchando. Si verdaderamente tienes un propósito, si verdaderamente hay algo de parte de Dios para ti, pero es el momento de creer,
si tú crees en una promesa, si eres fiel a Dios, y si tienes fe que aunque no ha llegado, Dios hará algo en tu vida, entonces eres una candidata para ser una mujer de influencia. Es tu respuesta. Es tu respuesta a las circunstancias adversas lo que te vuelve un referente. Es tu respuesta. Y allí donde tú estás con tus ojos cerrados, habla con el Señor. Habla con el Señor y mira tu vida, mira tu historia, mira lo que estás viviendo. Y dile: Señor, ¿cómo quieres, Señor, usarme? ¿Cómo quieres usarme? No te debe faltar la fe, tienes que seguir adelante, tienes que seguir caminando, tienes que ser fiel a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias. Es necesario que no te doblegues. El reino de Dios necesita mujeres firmes que no se dobleguen ante la adversidad. Mujeres que no pierdan la fe. Mujeres que no se desenfoquen, que no se desanimen. El reino de Dios necesita mujeres firmes, que sigan adelante con un compromiso firme delante de Dios hasta que el corazón deje de latir. No con una fe frágil, no con una fe que se doblega ante la primera circunstancia. Hay muchas mujeres que están necesitando que tú te mantengas firme. Hay muchas mujeres que están necesitando ver tu fe, la fe que hay en ti. La fe que hay en ti la necesitan otras. Esa fe en las promesas. Esa fe en el Dios vivo, real y verdadero. Así que aférrate al Señor. No importa el cansancio, no importa lo que estés viviendo, no importa la aflicción, no importa la dificultad, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir adelante. Aférrate al Señor allí donde estás. Y habla con el Señor, deja que el Señor ministre tu vida en esta mañana. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado.
mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. El Señor no ha fallado. Cada historia es diferente. Dios tiene propósitos que a veces no entendemos y que no entiendes. Y si la respuesta no llega como esperas, todavía no entiendes lo que Dios va a hacer. Quiero decirte, yo esperé 19 años por mi hijo. 19 años por tener un hijo, por abrazar un hijo. Y la respuesta no llegó como tal vez esperaba, como muchos esperaban, o como tal vez yo misma. Dios tenía un propósito diferente. Dios tenía un propósito diferente. Y era influir sobre otra vida. Era influir sobre otra vida. Era dejarle un legado de fe a otra criatura. Y yo quiero decirte hoy, amo a ese niño con intensidad. Llegó a través de la adopción, no llegó a través de un milagro biológico, pero la adopción es un milagro de amor. Y yo te puedo decir hoy, después de estos años, yo miro atrás mi historia y no cambiaría nada. Y entendí que mi dolor, entendí que mi espera, entendí que mis lágrimas tenían un propósito y que Dios estaba preparando algo, porque si no hubiera sido así, tal vez nunca hubiera adoptado. Pero Dios a veces nos tiene que llevar, nos tiene que llevar por caminos, y en el momento no los entendemos, no los comprendemos, pero después cuando vemos lo que Dios hace, comprendemos, como dice la canción, que todo era parte de un propósito. Y hoy no me arrepiento, ni quitaría mi dolor, ni quitaría mis lágrimas, porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto y es maravilloso y es glorioso. No sabemos Dios cómo va a operar, cómo está operando en tu vida, cómo va a traer respuestas. No sabemos de qué manera Dios va a traer resultados en tu vida, pero quiero que estés segura de que ese plan es mucho mejor de lo que tú estabas esperando, que esa respuesta es superior, que Dios hará grandes cosas, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios está trayendo respuestas, que Dios está preparando para ti algo glorioso, que Dios siempre tiene un plan para sus hijos, un planes grandes, planes sobrenaturales. Solamente debes creer, mantenerte fiel hasta que llegue la respuesta. No en vano, nada de lo que has vivido es en vano, nada de lo que has vivido, tus luchas y tus lágrimas, Dios las usará, y un día mirarás atrás y entenderás lo que Dios estaba haciendo, y entenderás que lo que llega es grande y que lo que ha llegado es grande. Así que sigue creyendo, sigue declarándolo, sigue confiando en el Señor, sigue confiando. Decláralo con tu corazón. ¿Cuántas saben que Dios tiene cosas grandes para ti? ¿Cuántas quieren decirle al Señor: aquí está mi historia, úsala? Aquí está mi historia, úsala.
¿Cuántas pueden decirle: yo quiero ser esa mujer que inspire a otros? Porque tu dolor no es en vano, ni tu espera ha sido en vano, ni tus luchas han sido en vano. Tienen un propósito. Y qué mejor que tu historia inspire a otros. Te prometo Avanzar en la fe. servirte Avanzar en la fe. hasta el fin de mis días. A creerle al Señor. Te prometo cantar, A ser una mujer de influencia. de lo mejor A servirle de a mi Dios con tu vida. Te prometo adorarte Amén, amén. hasta el fin de mis días. Señor, todos los Te días de prometo nuestra vida. exaltarte y para siempre Siempre nuestro entregarte corazón es toda tuyo. la gloria. Debo vivir para ti, Señor. Nuestra Te vida es prometo tuya. servirte Amén. hasta el ¿Cuántos fin pueden de mis declarar esto? días. Decláralo con tu corazón. Te prometo cantarte, amarte y brindarte lo mejor de mi vida. ¿Qué tal si declaras esto? Te prometo promesa, adorarte. Esa promesa es una determinación, hasta el fin de es mis una decisión, días. es una decisión. Decido Te ser prometo fiel, decido ser exaltarte y fiel, para siempre decido vivir para ti, decido toda tener la fe. Es una decisión. gloria. Promételo, Te decláralo, prometo decláralo, decláralo sobre tu vida. Díselo al Señor, hasta el díselo al fin de mis Señor, díselo al Señor. Así los demás desfallezcan, así los demás queden atrás. Yo sigo adelante contigo, yo sigo creyendo que a ti todos los días de mi vida voy a creerte. No importa lo que pase, no importa lo que venga, yo te voy a creer, yo te voy a hacer fiel. Señor, yo te lo prometo, Señor, yo quiero, Señor, me determino. Otros quedan atrás, otros desfallecen, otros se doblegan, pero yo, Señor, yo te prometo, Señor, seguir adelante. Lo determino, lo creo, Señor, en el nombre de Jesús en mi vida. Mi vida es tuya, mi vida es tuya. Díselo con todo tu corazón. Lo mejor Mi vida de es mi tuya. vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte y para siempre entregarte toda la gloria. Díselo, te prometo servirte hasta el fin de mis días. Amén. Te prometo cantarte, amarte y brindarte lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte y para siempre entregarte toda la gloria. ¿Dónde están todas esas mujeres que están dispuestas a entregarles su historia a Dios para ministrar a otras mujeres, para impactar a los que están a su alrededor? ¿Dónde están esas mujeres que dicen: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, mi historia es para ti, Señor, úsame, Señor, para bendecir, para inspirar, Señor, para inspirar a otras mujeres, para inspirar a otras personas? Quiero, Señor, que mi vida sea un ejemplo, que mi vida, Señor, sea un ejemplo para otras personas, Señor. Díselo allí donde tú estás. Te prometo servirte hasta el fin de mis días. Te prometo cantarte, amarte y brindarte lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte y para siempre entregarte toda la gloria. Díselo. Congreso Internacional para la Mujer Edifica 2026. Legado de una promesa.